Bueno, en esta ocasión les voy a presentar y explicar el tema de historia de la educación en Bolivia. Soy estudiante de la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros Antonio José de Sucre en Educación Física y Deportes del primer año de formación. Comenzando con el tema, les voy a dar una pequeña introducción de lo que significa. La educación está tan difundida que no falta en ninguna sociedad este tema de la educación. De una u otra manera se les ha ido eh, ayudando y creando la propia educación, como un ejemplo en nuestros antepasados que se educaba de generación en generación. Era una educación que no conllevaba a maestros y maestras eh, con estudios y con esta profesión para que lo hagan, pero era de la vida y para la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy papá, le enseño a mi hijo para que le sirva esta educación, para que le sirva lo que le estoy enseñando para el resto de su vida, ya que no todo el tiempo voy a estar con él. Entonces, se va y se asemeja más o menos esta educación de nuestros antepasados hasta la actualidad. Es lo que vamos a estar viendo en todo este pequeño resumen y explicación que les voy a dar. ¿Qué podemos decir? Que nuestros antepasados, los pueblos originarios, tal vez en la actualidad, pero no tanto, carecen de maestros y maestras de las escuelas. No tienen muchos maestros, no tienen muchos maestros pedagógicos. Entonces, sin embargo, se educaba al hombre de la manera en que ya les estaba explicando, de la vida y para la vida, de generación en generación. Era una educación que se tenía que llevar a cabo sí o sí, porque no había de otra. Entonces vamos a pasar al segundo punto, que es la educación comunitaria eh, en las culturas indígenas originarias. Entonces, ¿qué pasa? En esta se desarrollan como procesos educativos tanto la caza, la pesca, la educación en estos pueblos indígenas originarios eh, han sido mucho más anteriormente a la colonia. Fue de diversas especies, de diversos, ¿cómo les puedo decir? De diversos tipos que actualmente eh, ya no se lleva a cabo ese tipo de educación, pero en nuestros antepasados en las tierras bajas se desarrollaba este tipo de educación que eran acordes al entorno en el que vivían. Es decir, si yo vivía en el, en el, en- por el valle, por el oriente, se dedicaban a la pesca, a la caza, eh, y así es como ellos sobrevivían y era su tipo de educación. También aquí en la parte del altiplano hacían la caza, la pesca, el sembradío, la cosecha. Era tal como les iba explicando, era la forma en la que ellos se educaban, en la forma en la que los padres educaban a sus hijos. Nuestro siguiente punto es la educación en el coloniaje. La colonización de América instauró una serie de mecanismos que además de servir para asegurar el dominio político-militar. Entonces, ¿qué pasa? También ha implicado la modificación y la designación de principios y expresiones de principios y expresiones sociales, ¿no? En torno a la matriz cultural. Entonces, no se puede dar diversos procesos educativos a partir de la colonia. ¿Por qué? Porque en la colonia solamente estudiaban los hijos de los jefes, digamos así, de los militares, de los que estaban coloniando y no así de los indígenas. Entonces ha aparecido una resistencia cultural que ha impuesto también una serie de estrategias de significación que ayudaran a preservar la matriz cultural de nuestros pueblos y naciones. ¿Qué queremos decir con esto? Que no se puede pasar una revisión de procesos educativos sin enmarcarlos en una estructura colonial instaurada, por la cual la conquista implicó una modificación de expresiones sociales, tanto cultural como de los pueblos indígenas. La resistencia cultural impuso también una serie de estrategias, como ya les estaba diciendo. Entonces, a partir de esto, ¿para qué? Para los españoles criollos y los mestizos eh, había, para los españoles, bueno, en sí había la educación, pero para los españoles que eran eh, mestizos,
y para la gente criolla, ni mujeres ni tampoco indígenas contaban con esta educación, como ni aunque fuera una historia sagrada, digamos, de la literatura, no podían contar con esta educación de estos tipos, por eso sí le llamamos la educación en el colonial. Bueno, pasamos a la educación en la época republicana. La educación, la educación en el siglo X. A principios del siglo X, en 1904, se produce la primera reforma educativa, impulsada por el presidente Ismael Montes. Esta reforma tuvo como motivación central llamar la modernización del país a través de una ideología liberal. ¿Qué quiere decirnos esto? Eh, que mediante el presidente Ismael Montes ha habido muchos aportes al pensamiento pedagógico de la rama, digamos, fueron una de las bases de la Roma, perdón, una de las bases para el desarrollo educativo boliviano durante el siglo X. Él veía el proceso educativo como un enfoque integral del ser humano. Entonces, un ser biopsicosocial, una perspectiva interdisciplinar, es lo que veía Ismael Montes. Pasamos al siguiente punto, que es la Escuela Ayllu de Guarizata. En 1931, Elizardo Pérez y Albelino Siñani impulsaron la educación indígena al fundar la Escuela Ayllu de Guarizata. Esta expresión configuró una estructura social comunitaria de educación y se constituyó en un paradigma de educación de liberación. Entonces, en 1913, Elizardo Pérez y Albelino Siñani impulsaron esta educación integral al fundar esta escuela. Entonces, en el cual conformaban maestros, amautas, niños, niñas, jóvenes, abuelos, abuelas, y las actividades educativas estaban vinculadas a la vida y al trabajo y a la producción. Es por eso que en la actualidad en la Escuela Superior de Formación de Maestros de Guarizata, aún se practican estas actividades dentro de la escuela como unas actividades como ser la producción, el trabajo, en algunos momentos cosechan algunos productos, y de esa forma es que aún siguen practicando esta consigna que se ha dado hace muchos años atrás. El Código de la Educación Boliviana, perdón, el Código de la Educación Boliviana, la Revolución de 1952, legitimó los derechos ciudadanos de la población marginada, intentándolos incluir bajo las paraguas de un proyecto de nación mestiza. ¿Qué quiere decir esto? Como consecuencia de este proceso en 1955, se pone en vigencia el Código de la Educación Boliviana como una univers, como una como si fuera universalmente la educación, haciéndole gratuita y obligada para el nivel primario, con el propósito de modernizar a la sociedad. Entonces, bajo estos principios, ya todos tenían derecho a la educación primaria, tanto niños, niñas, todos, tanto que sean mestizos, criollos, o de ese signo. Vamos a pasar a la ley número 1565 de la reforma educativa, que dice que la reforma educativa fue parte de un paquete de medidas neoliberales iniciada el 7 de julio de 1994, que no logró un cambio estructural de la educación. Entonces, en la transición de una educación revolucionaria, democrática y cultural, en el año 2004, tras el accionista transformador de los movimientos sociales, se crean las condiciones necesarias para promover un proceso de cambio en el sistema educativo nacional, y la ley 070 de Avelino Señani y Elizardo Pérez nos dice que establece que toda persona tiene derecho a recibir la educación en todos los niveles, de manera universal, productiva, gratuita, integrable, intercultural y sin discriminación. El círculo base del modelo educativo. La realidad en la que responde a la condición colonial y la neocolonial de la educación, la dependencia económica, la revalorización de
y de constitución de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas y originarios, el carácter cognitivo desarrollado en la educación, fundamentos del currículum. Los fundamentos del currículum es de netamente descolonización. Fundamentos fisiológicos, que quiere decir el vivir bien. Los fundamentos sociológicos, que quiere decir la condición plural. Fundamentos epistemológicos, que quiere decir el pluralismo epistemológico. Los fundamentos psicopedagógicos, que quiere decir el aprendizaje comunitario. Los principios de educación. La educación es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista y transformadora. La educación comunitaria, democrática, participativa y de consensos. La educación intercultural y plurilingüe es una educación productiva, interterritorial, científica, técnica y tecnológica y artística. La organización curricular. Los enfoques del currículum son descolonizadores desde todos los elementos. Integral y holístico en las dimensiones y la metodología. Es comunitario en el modo de aprendizaje. Es productivo en la orientación y la formación. Esta estructura curricular de los campos de saberes y conocimientos en el que se basa entre áreas de saberes y conocimientos y a la vez entre ejes articulares. Muchas gracias.